Hola y bienvenidos a un nuevo video donde te estaré dando la guía general para jugar Saber Showdown. Sabemos que este juego es muy emocionante y si no lo has probado, pues este es un video en el que te lo recomendamos. Pero estoy sobre todo aquí sentado en una de las mesas de este juego para enseñarte todo lo que necesitas saber acerca de este juego, desde lo general hasta lo más básico y cómo ir a un nivel avanzado con la espada. Bien, lo primero que tienes que conocer acerca del juego viene a ser alguna información general que más o menos vamos a encontrar aquí en el apartado inicial de este juego. La información general nos dirá una guía sobre cómo jugarlo, una guía sobre qué controles debes usar si lo vas a usar con mando, controles para jugarlo en tu computador, controles para igualmente usarlo en tu celular, ya que es un juego que se puede jugar en los celular, cosa que sorprende. ¿Qué tipos de combos también nos añaden? Puedes usar dentro de este juego para generar ciertas reacciones diferentes, o más o menos los controles que te vas a encontrar en cualquier juego de peleas para ir a un nivel más avanzado. En estos combos puedes hacer más énfasis si quieres, como te estoy diciendo, ir a un nivel mucho mejor. Los servidores tienen una capacidad de 20 personas, así que viene siendo una batalla todos contra todos, a menos que tú escojas un aliado dentro del servidor, lo cual la haría mucho más genial. Este servidor fue creado este mismo año y este mismo año recibió una actualización que lo ha hecho un juego acreditado a 5 millones de visitas, 5 millones 500, 26.000 ya lo tienen favoritos y hay 5.000 jugadores, que lo están jugando actualmente y subiendo. Así que vamos dentro del juego y te voy a mostrar información con respecto a personajes. Creo que este personaje se acerca mucho a lo que todo jugador busca en un juego de Star Wars y que sea de Roblox. Obviamente hay muchos personajes que están muy dentro de la serie y como vemos, lo que me parece más genial es que todos son de acceso gratuito. Vemos hasta los personajes iniciales dentro de la trama de las películas que te vas a encontrar, hasta personajes que la verdad yo no conocía pero que se hace muy interesante usarlos. Te recomiendo ir probando uno por uno, ya que cambiártelos no toma el tiempo que generalmente toma cargar todo un morph, sino que te los puedes ir cambiando así rápido y como ves, todas las características del personaje se agregan a tu skin. Algo que está muy genial de los personajes es que también puedes llegar a hacer los robots, no tanto a esa altura, sino que como ves se ven un poco atrofiados, un poco más chiquitos de lo que nos muestran aquí el morph, pero creo que son cosas que se pueden ir arreglando. Además sería difícil pelear con alguien tan grande, creo que sería muy fácil que te den knockout. Por eso pienso yo que tu tamaño se conserva a la altura de un personaje normal o a la que tú tienes en Roblox, para incurrir en que seas un personaje demasiado grande y que así te vayan a matar muy fácil. Dentro del sistema en el que puedes editar, pues sí que vamos a encontrar cosas que van a costar Robux, como por ejemplo los sables láser, así que tener unos dual pues te va a costar aquí unos 599 Robuxitos, pero estamos hablando de una experiencia que se puede jugar sin necesidad de pagar. Y de hecho, si tú no quieres pagar, puedes ser el mejor del servidor, como yo ahorita soy top 2 y mi hermano es top 1 y no hemos pagado un solo Robux en este juego. Aquí a la derecha tienes acceso a diferentes estilos de combate que están la verdad muy geniales, muy épicos. Cada uno de ellos tiene unas cualidades con respecto al ataque, a la defensa, a la velocidad de ataque y a cómo se llama el estilo dentro de la serie, que es dentro de la serie de Star Wars, cómo es este estilo donde se encuentra. Así que vamos a escoger nuestro sable. Eso sí, le podemos hacer un cambio de color muy ligero, que sería entre el azul y el rojo, y esto ya de por sí está bastante genial. No vamos a decir que no está fantástico, pero te voy diciendo que hay cositas que ya vas a poder comprar más adelante sin necesidad de gastarte Robux. Y así es, vamos a hablar de para qué son estas monedas que tengo aquí a la izquierda, que al parecer son 5.000 que tengo ahorradas. ¿En qué me funcionan? Estas monedas se recargan a medida que tú vas killeando a otros jugadores, pero también, como ves, hay un límite diario de 1.000 likes y por cada 1.000 likes tú puedes ir y reclamar 1.000 monedas de estas. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a comprar con estas monedas? Pues con estas monedas vamos a poder comprar precisamente también nuestros sables sin necesidad de gastar los Robux, y eso es lo que está demasiado genial dentro de este juego. Con 3.000 monedas puedes acceder a todos los colores, o sea que yo ahorita mismo podría comprarme eso, pero he decidido que no, para ahorrar por algo mejor. Por ejemplo, el Dark Saber te da más defensa y cuesta 18.000 monedas.
Creo que a este paso, y solo he jugado aproximadamente 3 días, y como ya he hecho 5000 monedas, pues puedo obtener las monedas que necesito para comprarme prácticamente el mejor sable del juego. Aunque no por ser el mejor sable del juego te va a dar esos beneficios que imaginas, sino que vas a tener que saberlo usar, y eso a mí me parece por lo menos algo bastante genial. Ahora te voy a hablar de las cualidades de entrenamiento que son muy geniales dentro de este juego. Es que dentro de este mapa te puedes teletransportar a una zona donde puedes hacer batallas contra unos dummies, contra robots que ya están haciendo sus ataques ahí. Tú puedes ir entrenando, por ejemplo, la defensa, por ejemplo el daño, por ejemplo el ataque, y eso está muy genial. Pero dejaremos para otro video cómo serían esas particularidades o cómo llevar un entrenamiento a cabo para tú sentir que mejoras con el sable. Ahora sí les voy a mostrar cómo sería ya la jugabilidad, así que vamos a darle al botón de play, este botón azul, y nos estaría ya llevando dentro de nuestro escenario de combate. Una vez te cargas dentro del escenario de combate, te elegido tu personaje, o si quieres luchas con tu skin que tienes personalizada de Roblox, pues vas a sacar tu sable, y eso lo voy a sacar con el número 1. Bien, el sable tiene una animación y ya te pone en perspectiva para luchar con una mira en la que puedes como que fijar tu objetivo y empezar a hacer tus ataques. Con clic izquierdo daré mis golpes, con clic derecho me defenderé, y si me estoy moviendo para adelante doy determinado golpe. Si me muevo a la derecha o a la izquierda, mis golpes van a ir girando. Si por ejemplo también voy adelante a la derecha, voy a dar determinado golpe. Así que los golpes que es con tu sable van dependiendo de cómo te estés moviendo. Ahorita actualmente con este personaje me estoy solamente defendiendo, así que vamos a hacer una batalla para mostrarles cómo es la jugabilidad. Ok, nos enfrentamos aquí a una batalla entre dos. Las batallas son bastante rápidas, pero son muy emocionantes. Es decir, las físicas de este juego se mantienen bastante reales o bastante cercanas a lo que queremos encontrar dentro de un juego de Roblox, así que eso lo hace muy bonito. En el tema de los escenarios, pues hay escenarios bastante amplios, otros que no tan, pero sí se mantienen fijos a la serie o a las películas, ya que vas a encontrar lugares típicos de la saga Star Wars que son bastante emotivos una vez que ya estás jugando dentro de ellos y que ya estás haciendo tus peleas. Como ves, es un duelo todos contra todos, en el que prácticamente te puedes encontrar a personas de todas las skins, enemigos temáticos, y hacer batallas con ellos 1 versus 1, o también hacer batallas con ellos así, dándole a todo el mundo sin nadie en particular. Así que vamos a dar un ejemplo cómo sería golpear sin tener un objetivo fijo. Por ejemplo, estamos luchando con Vader, un poquito lagueado de hecho, pero bueno, vemos que en realidad está un poquito en tema defensivo. Su forma de luchar es bastante interesante, solo me está defendiendo. Pero bueno, saben, hasta el momento nadie nos ha herido. Por ejemplo, esta persona distraída vamos a rajarla así. Y pues también el tema de cómo mueren las personas o cómo mueres tú si te descuidas, pues es bastante particular. Por ejemplo, si alcanzamos a este individuo y le damos caza, vamos a ver cómo sus cuerpos se ven quemados, como cuando pues tú pasas el sable láser o cuando veíamos en la película que eso ocurría. Así que está bastante genial. Ahí me disculpo por haberlos matado sin darse cuenta, pero bueno, son cosas que son parte ya del juego. Lo último de lo que te quiero hablar en este video es una parte dentro de la configuración, y es que aquí en esta ruedita que encontramos aquí, de hecho, tenemos que ir dentro del juego para que nos aparezca la opción que les digo. Es este logo el que tienen que dar clic y les va a aparecer sus controles. Por ejemplo, anteriormente si tú querías sacar un poder le das X y te van a aparecer abajo, digamos que la lista de poderes, y pues con F los puedes usar. Pero si tú aquí seleccionas, digamos qué poder quieres y le atribuyes una letra, pues así sencillamente vas a usar el poder que quieres. Por ejemplo, yo puse para que en la R siempre utilice la fuerza a modo de velocidad, entonces cada que presiono R puedo hacer esto. Y pues lo que aprendemos con esto es que puedes ajustar tus controles a tu gusto y hacer la experiencia inolvidable para ti. La verdad es que esto hace que este juego sea muy llamativo. Y aún nos quedan muchas cosas por explicar, pero se nos ha hecho el video largo. Así que te quiero decir que si quieres aprender más acerca de este juego, quieres ver más tutoriales cercanos a cómo mejorar en este juego, cómo ser mejor en las batallas de sable láser, pues te lo voy a enseñar fácilmente. Y van a ser en otros videos, así que por favor suscríbete, únete a la comunidad de robloxianos más grandes que hay yendo a la descripción de este video. Nos estaremos viendo en la próxima ocasión.
Dios te bendiga y hasta la Hola, vista. permítenos contarte qué es la comunidad Robloxianos. Todos los jugadores de Roblox han dicho que estar allí Es estar en familia. Han dicho que no hay nada tan genial como una comunidad en donde pueden aprender a ser youtubers, tiktokers, obtener Robux ilimitados y logran estar a otro nivel. Miles de personas se sienten genial en la comunidad. Ahora faltas tú. Ve ahora mismo al link de la descripción y únete.